En esta ocasión vamos a ver cómo resolver inecuaciones. En este caso tenemos una inecuación polinómica. Menos 7x al cubo más x al cuadrado menor que 0. Lo que estamos buscando es un valor por el cual reemplazar a la variable x de tal forma que el resultado de esta suma algebraica dé números negativos. El primer paso que debemos hacer es factorizar, es decir, llevar a la suma algebraica como producto entre dos factores. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo resolver de esta manera, porque aquí podemos aplicar regla de signos. Esto es, tenemos aquí dos factores, el factor x al cuadrado, que lo llamé a, el factor menos 7x más 1, que lo llamé b. Cuando el producto entre dos números me da un número negativo. Y aquí tenemos que jugar con la regla de signos. Sabemos que si tenemos la multiplicación de dos factores con distintos signos, me va a dar negativo. Menos por más es menos, más por menos es menos. Esto me está diciendo que tenemos dos opciones. Dos posibles, ¿sí? Inecuaciones para resolver. Esto es, o el primer factor a, es decir, x al cuadrado, es negativo y también el segundo factor debe ser positivo. Es decir, estas condiciones se deben cumplir las dos a la vez. El primer factor es negativo y el segundo es positivo. O podría ser que el primer factor sea positivo, entonces el segundo factor debe ser negativo para que el producto dé números negativos. Estas son las dos inecuaciones que debemos resolver. Entonces, repasamos. A la suma algebraica la llevamos a un producto factorizando. Aquí lo que hicimos fue extraer el factor común del x al cuadrado, es decir, del factor con el menor exponente, y nos queda el producto entre x al cuadrado y menos 7x más 1. Vamos entonces a resolver estas dos inecuaciones. Segundo paso, analizamos cada factor. Vamos con el primero. Si el primer factor, es decir, el x al cuadrado, es menor que 0 y el segundo factor es mayor que 0. Es decir, ¿por qué números debo reemplazar a la x para que multiplicada por sí misma dé un número negativo? Y esto es imposible, aquí no tenemos solución, porque cualquier número elevado al cuadrado siempre da números positivos. Por lo tanto, la primera inecuación no tiene solución. Esto es, entonces, que esta condición nunca se va a cumplir. Si no nos dimos cuenta de ese procedimiento y resolvemos el segundo factor, despejando, vamos a encontrar que no hay solución porque se tienen que cumplir estas dos condiciones a la vez y es imposible porque ya no tenemos solución. Así que el primer paso, esta opción nunca vamos a encontrar solución. ¿Por qué? Porque el primer factor jamás va a dar números negativos. Por lo tanto, vamos al estudio de la segunda opción, cuando el primer factor es positivo y el segundo es negativo. ¿Por qué números debo reemplazar a la x, a esta variable, para que al elevarla al cuadrado de números positivos? Y acá no tengo restricciones. X, esta variable, puede valer cualquier número real, porque todo número real elevado al cuadrado siempre da positivo. Esto me está indicando que puedo reemplazar a la x por cualquier real. Ahora vamos a resolver el segundo factor, el factor b. Necesito que este factor b me dé un número negativo. Resolvemos la inecuación, el 1 que suma lo pasamos restando. Este menos 7 está multiplicando a la variable. Por lo tanto, lo vamos a pasar dividiendo y con su signo. Recordemos
que cuando dividimos números negativos, la desigualdad cambia de sentido. Por lo tanto, este negativo que multiplica pasa dividiendo negativo, la desigualdad cambia de sentido, regla de signos, menos dividido menos es más, y esta es la solución para este segundo proceso, que me dice aquí que son todos los números mayores que un séptimo. Es decir, lo escribo como un conjunto, ¿sí? Un intervalo real que va de un séptimo hasta el más infinito. Recordemos, intervalo abierto porque el un séptimo no está incluido. ¿Por qué no lo incluyo? Porque acá la inecuación me dice menor, no dice menor o igual. La solución de este I es muy importante, el I, porque el I me indica la intersección entre estos dos conjuntos. Es decir, deben cumplirse las dos condiciones a la vez. Para que esta inecuación de números negativos, tengo que reemplazarlo por un número real y también debe ser ese número real mayor que un séptimo. Por lo tanto, solución final de un séptimo al más infinito. Si lo evaluamos en la recta numérica, la recta que está en color lila representa todos los números reales. La recta, que yo acá la puse punteada en color rojo, representa todos los mayores a un séptimo. ¿Cuáles son los números reales? Todos los números reales que son reales y también que son mayores que un séptimo. Es decir, los que cumplen las dos condiciones a la vez son todos los que van de un séptimo al más infinito. Por lo tanto, último paso, solución de esta inecuación, es la unión de los dos conjuntos. El primer conjunto medio vacío, unión a la segunda solución, por lo tanto, solución de la inecuación de un séptimo al más infinito. Veamos esto. La primera, la solución de esta inecuación tiene que cumplirse estas dos condiciones, ¿sí? Es decir, acá tenemos que debe ser un número negativo y el segundo factor positivo, o puede ocurrir esta otra opción, que el primer factor sea positivo y el segundo negativo. Cuando digo y, recordemos que es una intersección entre estos dos conjuntos, es decir, entre estas dos soluciones. Cuando digo o, estoy indicando la unión entre estas dos soluciones. Eso ya lo hemos visto en años anteriores con unión, intersección entre conjuntos. Otra manera de resolver esta inecuación es la siguiente. Acá yo cambié, en vez de ser un menor a 0, puse menor o igual que 0 para que puedan ver cuál es la diferencia en la solución final. El primer paso es el mismo que antes. Tenemos que factorizar. Para factorizar debemos ver qué método de factorización empleamos. O extraemos factor común, o utilizamos fórmula resolvente, o utilizamos Ruffini. Todo depende del tipo de inecuación que tengamos. En este caso, tenemos que extraer el factor común. Nos queda el producto de dos factores. El segundo paso que hacemos, tomamos el primer factor, x al cuadrado, y lo igualamos a 0. Tomamos el segundo factor y también lo igualamos a 0. Al resolver esas dos ecuaciones, encontramos que nos da 0 y un séptimo. El resultado de esas dos ecuaciones parciales da 0 y un séptimo. Esos dos números los vamos a utilizar para armar un cuadro. 0, un séptimo. Y escribimos los intervalos reales que existen a derecha e izquierda de cada uno de esos valores. Del menos infinito al 0, del 0 a un séptimo y de un séptimo al más infinito. Como buscamos soluciones que me den números mayores que 0 o iguales que 0,
entonces ahí sí lo incluimos al 0 y al 1/7. Entonces aquí vemos un intervalo semicerrado. ¿Qué vamos a colocar en esta primera columna? Los factores, los dos factores, x al cuadrado y el segundo factor menos 7x más 1. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a evaluar. Tomamos un número que le pertenezca a este primer conjunto, por ejemplo, menos 10, y lo reemplazamos en la x. Menos 10 al cuadrado da número positivo. Reemplazo el menos 10 acá, hago cuenta, menos 10 por menos 7 me da más 70. 70 más 1 da más, ¿sí? Es decir, un número positivo. No me interesa el número, sino el signo. Hacemos el mismo procedimiento tomando un número en este intervalo real y también en este otro. Aquí podemos reemplazar por 10, por 100, por 1000, ¿sí? Reemplazamos todo número elevado al cuadrado, va a dar positivo. Si elijo el 10, 10 por 7 me da menos 70, menos 70 más 1 da menos 69, es decir, número negativo. En la última fila de esta columna escribo la inecuación, el producto entre dos factores. Entonces busco la solución. Si tengo un producto, hago regla de signos. Menos por menos, más por más, más. Más por más, más. Más por menos, menos. Observamos que negativo me da solamente en este intervalo real. Es decir, si reemplazamos a las x por cualquier número que le pertenezca a este conjunto numérico, me va a dar el resultado que busco, que son todos números menores o iguales que 0. Y esta es la solución de esta inecuación. Todos los valores que van de 1/7 al más infinito, 1/7, este intervalo es semicerrado, incorporamos a nuestra solución el 1/7 porque estamos buscando también soluciones iguales que 0.